Presentar ahora. Muy bien. ¿Se logra ver? Dígame que sí, se logra ver. ¿Cuántos estamos conectados? 26. Sí, profesor. Ok, gracias. Pensamiento y lenguaje. Muy bien. Entonces, ya las sesiones anteriores habíamos abordado este problemita muy importante que es la sensación y percepción. Acabamos de hablar acerca de Immanuel Kant y, bueno, Immanuel Kant plantea desde este aspecto también una necesidad, ¿no? De que nosotros construimos la realidad a través de ese casco pensante que tenemos y que no es que nosotros vemos la manzana y lo que está acá es igualito que es lo que representamos. Es en el caso de la percepción. Recuerden que la percepción no es otra cosa que la integración de todas las cualidades o características que has obtenido del objeto. Entonces, estos objetos que tú vas representando a través de las características, a eso se llama percepción. O sea, la percepción se puede decir en otras palabras, es la interpretación que tú haces de lo que ha recogido pues tus sentidos, ¿ya? A eso se llama también percepto. Pero recuerda que yo te había mencionado, justo en esta clase, de que percepción e imaginación, por ejemplo, no son lo mismo. Cuando hablas acerca de imaginación, eh, es reproducir imágenes mentales, pero con ciertas características que tú puedes, ¿no?, trastocar esa imagen, ¿no? Es de la imaginación. Gente que, por ejemplo, tiene alucinaciones, realiza imágenes mentales. Pero no con eso estoy diciendo que los que son gente que alucina, nada más quiere decir que puede realizar pues imágenes mentales o tener imaginación, ¿no? En realidad pueden ser otros más, ¿ya? O sea, todos nosotros, ¿no?, tenemos esta característica de la imaginación. En el caso de lo que es el pensamiento, no es así. El pensamiento es aquella capacidad de representar no solo a través de imágenes la realidad, sino a través también de conceptos. Sobre todo esto, a través de conceptos. Y eso es lo distintivo entre percepción y entre imaginación. La percepción representa imágenes, imágenes de los objetos. Igual, en el caso de la imaginación, se va a trastocar, se va a representar una imagen del objeto. En el caso de pensamiento, no solamente es imagen, sino también es concepto. Y esa es la gran diferencia. Profesor, el pensamiento, desde que nosotros nacemos, ¿ya tenemos pensamiento? No. Nosotros desde que nacemos no poseemos pensamiento. El pensamiento es un proceso psíquico superior, se le conoce de esa manera. Tú debes comprender que en psicología hay procesos psíquicos, no se llama inferiores, sino se llama básicos, y procesos psíquicos superiores. Por ejemplo, el pensamiento es un proceso psíquico superior. La percepción es un proceso psíquico superior. La memoria es un proceso psíquico superior. ¿Y por qué proceso psíquico superior? Porque solamente se da en el ser humano. Eso es lo que tienes que entender. Entonces, hay procesos psíquicos básicos y hay procesos psíquicos superiores. Entonces, eso es lo que vamos a, ¿no?, a hacer la diferencia, se puede decir, con respecto a todos estos procesos que se conoce como procesos mentales, ¿no? Y sobre todo en el proceso de lo que es el pensamiento, ¿no?, que es bastante importante. Entonces, cuando tú representas la realidad, ¿ya? Porque también no olvides de que nosotros habíamos visto lo que era el desarrollo de la inteligencia, y recuerda que más o menos a finales de la
etapa del sensorio motriz, ya el ser humano comenzaba a hablar, ¿no? O sea, a utilizar el lenguaje. Pero antes de eso, se habla de la función simbólica que realiza el individuo. Al año, año y medio, el infante comienza a representar el mundo a través de imágenes mentales, de representaciones abstractas. O sea, no necesita ya al perro para tener una imagen del perro. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí justamente se está desarrollando lo que se llama el pensamiento. Generalmente, los infantes, cuando van a hablar sus primeras palabras, dicen mamá y papá. Pero es algo innato en ellos, no. En realidad, los padres, por decir todos los casos, inducen a los hijos a que digan el término papá, mamá, por primera vez. Y esto lo dicen por una cuestión de mera repetición, más no de conciencia de que está refiriéndose a un sujeto y a una sujeta, o sea, a la mamá, pues, ¿no? Entonces, esa es la distinción, se podría decir, en este momento prelingüístico, o sea, anterior al desarrollo del lenguaje que el infante va desarrollando debido a la imitación que está teniendo, ¿ya? Entonces, eh, entonces, ¿el pensamiento y el lenguaje están relacionados? Sí, porque todo lo que ocurre a nivel del pensamiento no es otra cosa que la representación interna que nosotros hacemos del lenguaje. Él piensa algo sin utilizar lenguaje. El lenguaje, ¿ya? Se podría decir que es el pensamiento interno que nosotros tenemos. Y no hay nada que salga de tu boca que no esté pues en el pensamiento. O sea que así como hablas, así es como piensas, ¿no? O sea, alguna vez, por ejemplo, has hablado algo que ciertamente no tenga relación con el pensamiento, no, pues, o sea, se dice por eso que el lenguaje no es otra cosa que la expresión del pensamiento. Cómo hablas es cómo piensas. Cómo piensas también es cómo hablas, porque el pensar no es otra cosa que el lenguaje interno que nosotros tenemos. Entonces, vamos a definir qué cosa es el pensamiento. El pensamiento es un proceso cognitivo. Cognitivo viene de conocimiento, ¿ya? Por medio del cual se forman representaciones de la realidad en forma de imágenes, signos y símbolos, que luego se combinan y organizan con la finalidad de formar ideas, ¿ya? Con la finalidad de formar ideas. Entonces, ¿cuáles son esas características importantes del pensamiento? Ojo, 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 ojito, no solamente representa la realidad, no solamente representa, si representara solamente la realidad, eso sería percepción. En forma de imágenes, en forma de signos, en forma de símbolos, que luego se combinan y organizan con la finalidad de formar nuevas ideas. Ese es el pensamiento. Esto es un proceso, ¿ya? Entonces, vamos a decir que acá las características del pensamiento se orientan, uno, a la solución de problemas, o sea, con el pensamiento uno busca solucionar los problemas. Dos, provee información del mundo distal. Provee información del mundo distal. ¿Eso qué significa? Significa que el ser humano trata de traer toda esa información externa a través del pensamiento. O sea, esa información distal significa lo que está fuera de nosotros, se va a desarrollar a través de nuestro pensamiento, ¿no? Se expresa a través del lenguaje, se expresa a través del lenguaje. Es un proceso simbólico porque hace representaciones mentales de la realidad. Es exclusivamente humano. Por eso que si tú en algún momento, por ejemplo, te preguntan, y esto varias veces he preguntado a los estudiantes, ¿los animales piensan? Hay gente que me ha respondido que sí, profe, mi gato me hace caso, dice.
Oye, una cosa es que tu gato te haga caso, otra cosa es que piense. ¿Qué, profe? Mi gato no piensa, mi perro no piensa, profe, pero mi perro sí piensa. Está condicionado, es otra cosa. Pero que tú consideres eso como pensamiento, eso no es así. ¿Por qué es exclusivamente humano, profesor? Por las siguientes características que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, las funciones del pensamiento. Uno, el pensamiento reemplaza los objetos del mundo con imágenes. O sea que la primera, muy bien, Jacobs, claro, actúan por una cuestión distinta. Entonces, la primera representación es la función denominada representativa. El pensamiento reemplaza los objetos del mundo con imágenes, signos y símbolos. A eso se llama función representativa. ¿Ya? ¿Eso qué significa, profesor? Significa de que en el pensamiento nosotros reemplazamos la realidad a través de signos, a través de símbolos. A eso se llama función representativa. Pero también como hay una función representativa, hay una función elaborativa. ¿Qué significa eso, profesor? Con el pensamiento se pueden elaborar conceptos, soluciones de problemas y razonar. ¿Eso qué significa? Una cosa es representar la realidad a través de imágenes, otra muy distinta es representar la realidad, más que representar, es elaborar. Elaborar, eso se llama elaborativa, elaborar conceptos, elaborar ideas. Entonces, con el pensamiento se puede elaborar conceptos, soluciones de problemas y además razonar. A eso se llama función elaborativa. Por ejemplo, si yo digo todos los metales ¿no? se funden al calor, luego digo el oro es un metal, conclusión, el oro se funde al calor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy razonando, estoy elaborando, estoy deduciendo a partir de esos juicios que yo tengo. Entonces, a eso se llama elaborativa. Entonces, cuando tú creas conceptos, estás elaborando. Una de las funciones es eso, ¿no? Función elaborativa. Entonces, las modalidades del pensamiento. El pensamiento tiene dos modalidades, por su dirección y otro es por su coherencia. ¿no? Uno es por su dirección, otro es por su divergencia o por su coherencia, diré, ¿no? Entonces, por su dirección tenemos el pensamiento convergente. ¿Qué significa pensamiento convergente? Escucha bien, ¿ah? El pensamiento convergente es cuando la persona, el sujeto, los sujetos tienden a buscar, y ni siquiera buscar, solamente es aquella que tiene la posibilidad de una solución. Generalmente está relacionado al pensamiento denominado pensamiento, pues, pensamiento, pensamiento vertical, pensamiento cerrado. Ese es el pensamiento convergente, que no hay unas múltiples soluciones. Bien, entonces, cuando hablamos acerca del pensamiento convergente, como te estaba mencionando, no hay otras formas de solución. Por ejemplo, en los exámenes de admisión, ¿no? En los exámenes de admisión te ponen 5 preguntas o una pregunta con 5 alternativas, entonces allí no hay la posibilidad de buscar más soluciones de las que ya se han establecido. Eso se llama pensamiento convergente, o sea, no hay otras soluciones más. Por ejemplo, un problema matemático, si aplicas determinados pasos, vas a llegar a una sola respuesta, ¿no? Este es pensamiento convergente. En cambio, el pensamiento divergente es el pensamiento que se orienta por varias direcciones. ¿Qué significa? Busca múltiples formas de resolver algo. A eso se llama pensamiento divergente.
Entonces, el pensamiento divergente además está relacionado con lo que es la creatividad. Por eso que en los colegios, en muchos otros espacios, piden de que uno deba de desarrollar, ¿no?, en los jóvenes un pensamiento divergente, que significa que no tengan un pensamiento limitado, pues lo limitado sería un pensamiento convergente, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que no le busca más soluciones más que uno, ¿no? O sea, a eso se le denomina pensamiento divergente, buscar varias posibilidades de solución frente a un problema. Por ejemplo, ¿no?, de cuántas maneras yo puedo cruzar un río, de cuántas maneras, no sé, puedo aprobar un examen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchachos, la gente que plagia, nosotros que somos ciertamente docentes, y muchos de nosotros a los que plagian los terminamos torturando, porque si los encontramos con su plagiecito, ya pues los jalamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esa persona, bueno, pues por último ha plagiado, pues, o sea, ha copiado, ha transcrito, ¿no? Ha estudiado, inconscientemente ha hecho algo, pues, ¿no? A diferencia del otro que simplemente va y quiere copiar tal como está. Hasta en eso hay ciertamente una intención. Entonces, por ejemplo, hay señoritas que se pintan las uñas y ahí llevan todas las fórmulas matemáticas. O sea, qué ingenio para poder hacer eso, ¿no? Incluso hay una película de una chica que ingresa a las mejores universidades, pero plagiando. O sea, es una, claro, con eso no estoy diciendo obviamente que no estudies y te aventures al plagio, ¿no? Sino, sobre todo estoy rescatando esa creatividad que tienen algunos, no todos, algunos, como para poder resolver, por ejemplo, esa situación que están pasando, ¿no? Eh, el asno piensa más que nosotros, dice Digna. Ahí está, por ejemplo, mi amigo Uday dice, dentro del lapicero la flagea, dice, la flagea. Hay incluso dentro del borrador, ¿no? Ahí han llevado sus fórmulas, la muerte, ¿no? ¿Qué cosas no se han descubierto? A ver, déjame ahí un comentario de la forma como has plagiado en el colegio. No todos, ¿no? No todos. Eh, pero hay hay varias formas y esta niña, como te decía en la película, había ingresado a las mejores universidades solo por plagiar. Y con eso demostraba pues que no necesariamente estando, ¿no?, fuera quiere decir que no puede lograr, ¿no?, lo que ha logrado. Entonces, interesante la película, ¿no? Entonces, es el pensamiento divergente. En el caso del pensamiento lógico, ¿ya? A ver, Mayra Pillaca levantó, dice la mano, a Mayra y Pillaca, o Mayra Madeleine. ¿Vas a hablar, Mayra, o de casualidad se levantó? Ha sido una casualidad. ¿De casualidad? Sí, ¿De profe. casualidad ha sido? Sí, profesor. Ok, Mayrita, yo pensé que ibas a levantar o participar o decirnos cómo habías plagiado en el colegio. Pero bueno, continuamos. Entonces, ese es por la dirección. O sea, ¿cuál es la direccionalidad del pensamiento? Pensamiento convergente busca una única solución. Pensamiento divergente, diversas soluciones. Por su coherencia, el pensamiento lógico significa, profesor, es el pensamiento que se basa en leyes, en teorías, en principios propios de la ciencia. En cambio, el pensamiento no lógico es aquel que se basa en función de la superstición, de las creencias. A eso se llama pensamiento no lógico. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que por la coherencia tenemos dos tipos de pensamiento, una que se fundamenta en los principios, en las leyes, y otra que no se fundamenta ni en las leyes, sino en la superstición, en la creencia, ¿no? Por ejemplo, pensar que tu vida es una vida de miserables
porque, bueno, en la mañana te cruzaste con un gato negro. O sea, ¿quién podría fundamentar que eso realmente es así y que, bueno, pues lamentablemente eso va a generar que tu vida sea de esa manera? Hay fiesta, creo. Entonces, te estaba comentando de que en el caso del pensamiento no lógico, se basa en las supersticiones, en las creencias, y que lamentablemente eso hace que muchas personas crean que ese es un conocimiento, es un pensamiento elevado, ¿no? Entonces, cuando no lo es así. Entonces, eso, por ejemplo, es importante mencionarlo acá, que en el caso del pensamiento no lógico, que es propio de la superstición, no es algo que se fundamente en principios ni en leyes. En cambio, el pensamiento lógico sí. Si, por ejemplo, si yo arrojo, ¿no?, algo por la ventana del segundo piso, lo que va a ocasionar es su caída. Eso, ¿quién podría decir va a salir volando, por ejemplo, no sé, una piedra que lanzo, ¿no? O sea, sería ilógico pensar de esa manera según la coherencia que nosotros estamos teniendo. Entonces, eso, por ejemplo, es bastante importante señalar acá. O sea, que el gato negro que pase delante de ti, eso no significa de que tú vayas a tener, pues, un pensamiento no lógico, ¿no? O sea, que el gato negro pase delante de ti, eso no significa que finalmente vaya a ser pues una situación de que por esa situación ya pues tu vida es una vida miserable, ¿no? Eso no puede ser de esa manera. Entonces, en el caso de lo que es el pensamiento lógico, recuerda que se fundamenta en base a leyes, en base a principios, ¿ya? Es propio del conocimiento de la ciencia. En cambio, el pensamiento no lógico es aquel que se basa en supersticiones. Esa es la única diferencia entre ambos, ¿no? Y es una diferencia evidentemente abismal porque, por ejemplo, que tú postules a la universidad y que porque no te has persignado, Dios te haya castigado y por eso no hayas ingresado, ¿eso quién te va a creer, pues? O sea, que tú hayas ido a dar tu examen de admisión sin tu collar de ajos, ¿ya? Entonces, hay gente que cree en eso, ¿eh? Que por no llevar su herradura ¿no? de caballo, por esa situación no ha ingresado. Hay gente que cree en eso, ¿eh? Hay gente que cree que persignándose, rezando, ¿no?, al día siguiente, Dios lo va a ayudar. Eso no puede ser pensamiento lógico, pensamiento totalmente ilógico o no lógico. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de pensamiento porque lo que te trae es hacerte pensar algo que no ocurre. Pues. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Oye, gente, si tú vas a tal chamán, te voy a recomendar todavía, ¿no? El chamán Pedro, que vive más o menos ahí por Chosica, Quirio. Ese chamán es un poderoso, ¿no? Chamán que hace amarres, pero así de los buenos. Entonces, claro, como yo soy tu profe, tal vez tú me vas a creer, ¿no? Pero recuerda que en la mañana habíamos hablado acerca de Sapere Aude, ¿no? Sapere Aude en el sentido de atreverte a pensar por ti mismo. Entonces, esa situación, obviamente, ¿cómo lo vas a tomar? Lo vas a tomar, pues, como, profe, ¿qué está hablando, pues, no? Entonces, yo puedo decir, no, ese chamán hace amarre, a mí me he hecho buenos amarres, ¿no? Te recomiendo, con tarjeta y todo todavía. Entonces, tú vas a ir, ¿no? Así como cuando van a hacer la limpia, por ejemplo, ¿no? La limpia, te hacen, entre comillas, una limpia. Y todo eso es parte de la invención que hace el ser humano, ¿no? Es parte del pensamiento no lógico. Ojo, no con eso estoy diciendo que esas prácticas no sean necesarias para el ser humano, ¿no? En muchos casos llenan vacíos, ¿ah? ¿Eh? En muchos casos llenan vacíos.
Eh, Incluso podríamos decir que ese es parte de los placeos mentales que nosotros a veces utilizamos, ¿no? Pensamos que con eso nos curamos y ojo, eso a veces ocurre, pero no es porque el hecho de, por ejemplo, ¿no? El chamán ha ido al chamán y el chamán te ha hecho un conjunto de cosas y supuestamente gracias a eso estás bien. No estás gracias a eso, estás bien porque tú mismo lo has considerado así y inconscientemente te has sanado, ¿no? Entonces, pero tú piensas pues que el chamán es el que te ha resuelto tu problema, etcétera, etcétera, y eso tienes que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, a eso se llama pensamiento no, no lógico, ¿no? O también conocido como pensamiento mágico o pensamiento supersticioso, ¿no? Que muchos de nosotros tienen, nuestras familias tienen bastante de este tipo de pensamiento. Por ejemplo, no, no sé si les habrá pasado eso de que el alma, ¿no? En la noche viene, se sube, ¿no? Y los machuca y ustedes no pueden hablar. De eso ya habíamos hablado, ¿no? Pero hay gente que piensa que eso es el alma, ¿no? Cuando esto ya ha sido explicado a través del pensamiento lógico, ¿no? Un pensamiento coherente de cómo es que ocurre lo que es la parálisis del sueño, ¿no? Por ejemplo, si tú ingresas a tu cuarto, de un momento a otro se prende tu TV. A mí me ha pasado. ¿Ya? Estaba ahí en la casa y Y dos veces, ¿ah? Ni para exagerar, te cuento así y seguro con eso vas a decir, ya ves, existe el alma. O sea, yo no te estoy diciendo que existe, pero que haya pasado, ha pasado, pues. Pero, no, pero eso no significa conclusión, ya existe, no, 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 no. Eh, Sino que, bueno, una vez estaba ahí en la sala de la casa, justo acá donde estoy dictando la sesión. Oye, en eso la puerta, la chapa, clarito, clarito, ¡rac! Hasta que se abrió la puerta y mi hermana, pues, no, no, o sea, yo no le creía, ¿no? Yo no le creía que ocurría eso, ¿no? Pero, profe, y cuando le pasó, le creyó, no, bueno, le creí de que sí, pues se abrió, evidentemente se abrió, pero de ahí que yo diga, no, fue el alma, no, o sea, yo no he sacado esas conclusiones. Te juro que hasta ahorita estoy todavía buscando qué cosa es lo que ha ocurrido, porque dos veces de la nada, se ha abierto prácticamente la puerta, ¿ya? Eh, y bueno, seguramente tú estás diciendo, ya ve, profe, ya ve, por no creer en Dios, ya ve. No, pues nada tiene que ver eso con fenómenos. Por ejemplo, antes, ¿qué cosa es lo que ocurría? Y ocurre también esto. No sé si alguna vez has estado entrando a tu cuarto y de la nada se prende la luz o de la nada se prende el televisor. Entonces, ¿eso qué significa? Significa de que habrá sido el aire, dice Cristian, ya quisiera, ya quisiera. Ya. Eh, ¿Cómo dice Nicole? ¿Cámaras, profe? ¿Cámaras? Ah, claro, las cámaras también, claro, Nicole. Entonces, de un momento a otro se prende. Entonces, ¿qué significa? ¿Que ya exista un fenómeno paranormal? No, pues, o sea, significa de que el ser humano posee energía. Incluso en los tiempos de la Unión Soviética estaban fabricando televisores que se prendan de forma, o sea, incluso con aplauso, o sea, porque cuando tú agarras el control, ¿qué cosa mandas al televisor? Mandas una señal de una pequeña descarga, ¿no? Eh, pero bueno, seguramente hay mucho que hablar sobre este tema, ¿no? Lo que quiero que entiendas es que hay dos tipos de pensamiento, uno que se fundamenta a través de leyes, principios, y otro que no podemos desmerecer porque también es parte, o sea, pertenece a la idiosincrasia de toda nuestra población, que es el pensamiento denominado pensamiento no lógico, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en lo que es, pues, el pensamiento según su coherencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener en torno a lo que es las modalidades del pensamiento. Entonces, dice,
análisis. ¿Qué es el análisis? Porque ahora vamos a ingresar a lo que es las operaciones del pensamiento. Cuando hablamos acerca de análisis, es aquella capacidad que nosotros tenemos, ¿para qué cosa, profe? Para separar. O sea, cuando te hablan acerca de la operación del análisis, disgrega o separa mentalmente un objeto. A eso se le denomina análisis, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú vas a un médico y te va a hacer un análisis, lo que hace el médico es prácticamente partir tu cuerpo, ¿ya? En función de ir analizando a partir de las partes el todo. Entonces, cuando es la síntesis, se reintegra mentalmente las partes de un todo. Eso se llama síntesis. Entonces, una de las operaciones del pensamiento es el análisis. Síntesis es la reintegración mental de las partes. Lo mismo haces, por ejemplo, cuando vas a estudiar algún libro de literatura, ¿no? Te mandan a hacer análisis de texto. ¿Qué significa? Separar el contenido para luego sintetizar, o sea, resumir toda la idea del libro en algunas partes más esenciales, ¿no? Eso se llama síntesis. Por ejemplo, el análisis de una neurona. Entonces, el análisis de una neurona comienza con el cuerpo calloso, el axón, el soma, etcétera, etcétera. Entonces, la síntesis, a eso se llama neurona. Entonces, esas son las operaciones del pensamiento. La comparación establece semejanzas y establece, ¿qué cosa, profe? Diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es la semejanza y cuál es la diferencia entre psiquiatría y psicología? ¿Hay semejanzas o no hay semejanzas? Sí. Evidentemente hay semejanzas y hay diferencias. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quería hablar? Nadie. O sea, nadie quería hablar. O sea, me hacen bulla y nadie quiere hablar. Se burlan de mí. Ya, entonces la comparación es establecer semejanzas y diferencias. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, les hablaba acerca de la psiquiatría y la psicología, ¿no? Por ejemplo, la psiquiatría tiene su propio campo de estudio, se relaciona con algunas cosas que hace la psicología, pero también tiene sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, el psiquiatra es aquel médico que ha hecho la especialidad en psiquiatría, ¿no? Nicole, si alguien afirmó lo que dijo usted, nada más. Ah, ya, ok, Nicole, gracias. Entonces, a eso se le conoce como psiquiatría. En cambio, el psicólogo es aquel que hace toda una carrera en torno a utilizar terapias a la hora de ayudar, ¿no? a los pacientes, ¿no? Aquellos que tienen algunos desórdenes mentales leves, ¿no? Eso es parte de la semejanza y diferencia. Por ejemplo, ¿qué diferencia y semejanza hay entre el básquet y el fútbol, no? Hay semejanzas y hay diferencias. ¿Qué semejanzas hay entre, por ejemplo, la población de Venezuela y la población de Chile, no? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la población de Venezuela y Perú, por ejemplo, no? ¿Hay alguna diferencia o no? Por ejemplo, algunos varones dicen que las chicas de Venezuela son más lindas que las de Perú, ¿no? Ay, chúpatela esa, imagínate, ¿cómo va a decir eso? O que las chicas también dicen, ¿no? Los venecos y los venezolanos son más lindos que los peruanos. Han venido a mejorar la raza todavía, imagínate eso. Imagínate eso, hasta dónde hemos llegado, ¿ah? Y hay algunas que todavía tienen, ¿no? Esa situación ¿cómo se llama esto? Se les ha quedado el dejo de los venezolanos, es increíble, Franco, en serio, la población está, pero bueno. Entonces, esa es parte de la otra operación que es la comparación. La generalización es busca las características comunes entre los objetos. Por ejemplo, ¿qué de característico hay entre un limón, una naranja,
una mandarina, etcétera. Bueno, generalización son frutas cítricas, ¿no? ¿Qué relación hay entre, por ejemplo, ¿no? Los seres humanos, una vaca, un cordero, etcétera, que son mamíferos, ¿no? Entonces se generaliza según esas características comunes entre los objetos, ¿no? Por ejemplo, las características propias de una etapa que se conoce como adolescencia, ¿no? Entonces, son propios de características comunes entre los sujetos, ¿no? Como inmaduros, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se llama generalización. En el caso de la abstracción, aísla o separa cualidades esenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la cualidad esencial de un adolescente? Es rebelde. ¿Cuál es la cualidad esencial de, ponte pues, de un limón, ¿no? Que sea ácido? Si deja de ser ácido, no es limón. Pues, la abstracción es eso. Entonces, para poder hacer conceptos, muchachos, se utilizan todas las operaciones, pero más se utiliza la generalización y la abstracción para realizar conceptos, ¿eh? Entonces, eso es ahí el detalle. Ya, no olvides ahí todas las operaciones del pensamiento. Entonces, comenzamos con lo que es las formas de pensar, ¿ya? Formas de pensar. Tenemos a los conceptos. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son categorías que nosotros utilizamos para referirnos a los objetos del mundo, ¿no? O sea que esas categorías representan al mundo a través de conceptos, ¿ya? Entonces, para realizar conceptos utilizamos generalmente dos operaciones, la abstracción y la generalización. ¿Ya? El concepto de manzana, el concepto de mesa, el concepto de silla, el concepto de cama, el concepto de hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, utilizamos dos operaciones, abstracción y generalización. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, realizamos juicios. ¿Qué cosa es un juicio? El juicio es la relación de conceptos. ¿Eso qué significa, profesor? La relación de conceptos significa que hay una coherencia lógica. O sea, dentro de las características de juicios, relación de conceptos. ¿Eso qué significa, profesor? Significa oraciones. Oraciones donde tú relaciones dos conceptos, pero que tengan coherencia lógica, deben tener sentido de la realidad y deben tener además, deben transmitir un mensaje. ¿Ya? Esas características son bastante importantes. En el caso de los juicios, por ejemplo, manzana es un concepto, fruta es otro concepto, la relación de esos conceptos, voy a decir, la manzana es una fruta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy realizando juicio. ¿Te das cuenta? La manzana es una fruta. Profe, y si digo que la manzana es metal, eso no es un juicio. ¿Por qué? No tiene coherencia lógica. Pues la manzana es un metal. No tiene coherencia lógica. ¿Te das cuenta? Entonces, para que sea juicio, debe tener coherencia lógica. La manzana es una fruta, el oro es un metal, ¿no? El varón es un hombre, por ejemplo, o el varón es un ser humano, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes hacer juicios de distinta manera, ¿ya? Y transmiten un mensaje, poseen sentido de realidad. Pero a través de los juicios se realiza, ¿qué cosa? Se realizan los razonamientos. Incluso antes de llegar a los razonamientos, ¿ya? Yo te pregunto, ¿los animales hacen conceptos? ¿Realizan conceptos de mesa, silla? ¿Quién es el único capaz de realizar conceptos? El ser humano. ¿Los animales piensan? Conclusión, no, pues. No. O sea, se ha rayado, se ha rayado. Claro, o sea, Profesor, cuando tengan, dime, ¿te escucho?
Hola. ¿Alguien habló? ¿Quién fue? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere opinar? Ah, ya. No, profesor dijo, ¿no? Ah, ya, ya. Ok. Ya. Muy bien, Nicole. Entonces, mira, si los animales no pueden hacer conceptos, menos van a poder hacer juicios, pues. ¿Ya? Peor, no van a hacer razonamiento. Entonces, si los juicios son oraciones, los animales no pueden hacer eso. Peor razonamiento. Entonces, ¿qué cosa es razonamiento? ¿Ya? El razonamiento es esa capacidad que el hombre posee para poder, a través de los juicios, llegar a conclusiones. Pero hay formas de razonamiento. Muchachos, escuchen bien. Cuando ustedes hagan investigaciones, generalmente las investigaciones son de forma inductiva. ¿Qué quiere decir? Que se establecen grupos, ¿no? De investigación o grupos a los que vas a investigar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo se razona de forma inductiva, profesor? Cuando tú partes de particularidades a hechos generales. Escucha bien, comienzo con el inductivo, de lo particular a lo general. ¿Cómo es eso, profe? Sencillo. Por ejemplo, si yo digo, ya, si yo digo, a ver, ¿con quién me meto? Ya, con todos ustedes, ¿ya? Pero es un ejemplo, nada más, ¿ah? Por ejemplo, si yo digo, Pedro, Pablo, ¿ya? Es varón y es infiel. Samuel, Quispe, es varón y es infiel. Sebastián Inca es varón y es infiel. ¿Continuó? Continúe, profe, dice. Muy bien. Entonces digo, Brian es varón y es infiel. ¿Te das cuenta? Inductivo va de lo particular, ¿ya? Y al final, ¿qué cosa voy a decir? Supongamos que después de 40 o 50 casos, yo puedo decir, ¿todos los varones son infieles? No, pues. Por más que acá todititos sean infieles, acá, solo en esta sala, ¿ya? Todos los varones sean infieles, ¿ya? ¿Eso significa que todos somos de la misma calaña? No, pues. O sea, por ejemplo, yo y el maestro Pedro, acá somos fieles, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué significa, profe? Claro, que no todos los varones son infieles. Pero ¿cómo se concluiría, profe, si son 50 casos? ¿Ya? Sería pues de 50 casos probablemente. Claro, excelente. En vez de decir la mayoría, o en vez de decir probablemente, también puedes utilizar lo que acaba de utilizar este Nicole, ¿no? La mayoría o un porcentaje, ¿no? Pero no puedes decir todos, ¿ya? No puedes decir todos, ¿ya? Igual, por ejemplo, las señoritas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Adela, ¿ya? Es mujer y es fiel. Alexa es mujer y es fiel. Ana Belén es mujer y es fiel. ¿Ya? De ahí digo, ¿dónde está Cristina, Digna, etcétera, etcétera? Caso por caso, ¿te das cuenta? Flor de Belén es mujer y es fiel. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? A ver, ¿todas las mujeres son fieles? No. No. No, pues, ¿cómo sería la Bandidas. conclusión? Bandida, dice bandida. Oye, ¿qué te pasa? Han jugado contigo ya. Bandida, La dice. tóxica. La mayoría de mujeres son fieles, claro. Ojo, cuando es el método inductivo de razonamiento, muchachos, se utiliza el término probablemente. Probablemente todas las mujeres son fieles, ¿ya? Eso es lo que va a... Ese es el método, es como decir, ¿no?
hacemos una repasada de todos tus presidentes, ¿ya? Desde, no sé, tu tío Belaúnde Terry fue presidente, además corrupto. Mario Vargas Llosa, bueno, no fue presidente, ¿no? Le ganó Fujimori. Ya, Fujimori es presidente y es corrupto. Tu tío Rata Alan es presidente y es corrupto. Tu tío Ollanta, el que prometió gas a 12 soles y ahora está a 50 soles, es presidente y es corrupto. Tu tío KKP, digo PPK, es presidente y es corrupto. Ya tu tío Vizcarra es presidente y es corrupto. ¿Cuál sería la conclusión? Probablemente. Probablemente todos los presidentes son corruptos. ¿Te das cuenta? Todos los presidentes son corruptos. Su madre, con un eco, pero así, claro, probablemente, ¿no? Probable, no todos. Ujú. Muy bien. Entonces, mi papá Acuña es presidente, dice Digna. ¿Presidente de qué? De la cárcel será. Su papá Acuña todavía, su papá Acuña. No. Imagínate, aquel que dijo que nosotros los peruanos en su gobierno vamos a llegar al sol. ¿Y cómo nos vamos a acercar al sol? De noche, dice, de noche, imagínate. Entonces, en el caso del aspecto deductivo, ¿ya? Es al revés, no parte de casos particulares, sino parte de casos generales. Ejemplo, profesor, todos los metales se funden al calor, ¿ya? Luego compruebas. ¿El oro es metal o no es metal? Si es metal, a ver, ¿se funde o no se funde al calor? Se funde, pues, porque es metal. ¿Te das cuenta? Va de lo general a lo particular. Ahí sí no hay una probabilidad. Pues, ¿cómo decir, no? Si yo digo, por ejemplo, todos los varones son fieles. Ahí está, ahí está. A ver, levante la mano. ¿Quién es fiel acá? Nadie, es nadie. Acá puro infieles nomás, infieles nomás. Ahí está levantando la mano, por fin, por fin. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? Significa que si estoy haciendo esa afirmación, luego voy a decir, ¿ya? Brian es varón. Conclusión, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la conclusión? Todos los Brian varones es son fiel, fieles. profe. Brian es varón. Conclusión, Brian es fiel. Ya está. ¿Te das cuenta? No, ya ve, ya está atacando, ya está atacando ya. Estamos ya cerca de 14, no esté atacando de esa manera, pues, a su compañero. Ya sabemos qué es, pero no lo diga, pues. Ahí está mi amigo Juancito David. Juancito David, ahí está. Todos los varones son fieles. Juan David es varón. Conclusión, Juan David es fiel. Fielísimo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en lo que es el método deductivo. Lo deductivo va de lo general a lo particular. ¿Te das cuenta? El analógico es cuando haces comparación de varios hechos, ¿no? Una cosa es así, la otra también. Por ejemplo, antes se decía lo siguiente, y no sé hasta qué punto sea, por ejemplo, coherente lo que voy a decir, ¿no? Si en un cesto de manzanas hay una manzana que está podrida, ¿qué haces con la manzana? Lo botas, pues lo eliminas, claro. ¿Qué haces con esas personas que son delincuentes, no cambian en la sociedad? ¿Qué haces? Por ejemplo, análogamente, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, eh, consumes a diario grasa? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Vas a enchantarte. ¿Qué pasa si todos los días consumes Magali Medina y toda tu cabeza es así? Te vuelve su O sea, ¿te das raza. cuenta? Te- Imagínate, eso es analógico, ¿ya? De esa manera se va a dar pues esta distinción
entre lo que es el pensamiento analógico, ¿ya? Muchachos, estrategias del pensamiento. Estrategias del pensamiento. ¿Cómo se da eso, profe? El algoritmo. El algoritmo es un conjunto de pasos conocidos que nos llevan a una solución segura. A eso se llama algoritmo. ¿Qué significa, profesor? Significa que en el algoritmo lo que tú haces es seguir una secuencia. Por ejemplo, tú quieres armar una mesa, entonces tú ya tienes todas las reglas, ¿no? O el formato, o tienes cómo armar una mesa, entonces sigues los pasos y logras armar. A eso se llama algoritmo. En una pregunta de matemática, tú sigues algunos pasos y lo terminas por desarrollar. Ese es el algoritmo, o sea, simplemente seguir una secuencia. Agarras, ¿no?, tu recetario de cocina, entonces aplicas lo que dice en el libro, entonces llegas a una solución. Ese es el algoritmo. O sea, es una forma, es una estrategia del pensamiento. Otro, profesor, la heurística. ¿Qué significa la heurística? Esos son atajos mentales. ¿Qué significa, profesor? Por ejemplo, el televisor se ha malogrado. ¿Qué cosa es lo que debería de hacer? Desconectarlo, ¿no? Y hacer todo un procedimiento. Eso sería algoritmo, ¿cierto? Pero ¿cuánto te vas a demorar? En cambio, hay algunos que hacen con el televisor, lo chancan, le meten un cabezazo y se prende. Entonces, pero la diferencia entre la heurística es que la heurística no siempre te puede llegar te puede llevar a la solución, incluso muchas veces puede terminar mal, ¿no? O hasta peor. Por ejemplo, en el caso del algoritmo, tú resuelves todo tu examen, ¿no?, uno por uno. En la heurística, ¿qué cosa hace el estudiante? De las 5 alternativas, ve cuál es la más cercana a la respuesta y lo marca, sin la necesidad ya de realizar incluso la operación. Puede, profesor, puede pasar de que esta persona llegue a resolver o a dar con la respuesta, sí, pero también pueda que no. Esos son los famosos atajos mentales conocidos como la heurística. Y por último, la otra estrategia del pensamiento es el ensayo y error. Se basa en el tanteo y el azar. Aunque esto no es considerado, muchachos, esto no es considerado como una estrategia del pensamiento. El ensayo y error se basa en el tanteo, azar de elección y la eliminación sucesiva de las soluciones incorrectas hasta encontrar la correcta. A eso se llama ensayo y error. ¿Qué significa? Por ejemplo, tenía un compañero que no le hacía caso a ninguna chica en el colegio y condenado, a cada chica le mandó una carta y unas 2 creo cayeron, ¿no? Entonces imagínate, ha estado ensayando con las otras hasta que le ha funcionado. Es parte del ensayo y error. Eh, Cuando resuelves, por ejemplo, un cubo de Rubik, ¿no? ¿Cuántas veces te equivocas? Es parte del ensayo y error, ¿no? Entonces, aunque no es considerado, digo, no es considerado para San Marcos, por lo menos no lo consideran como parte de una estrategia del pensamiento, ¿no? Muy bien. En el caso del lenguaje, es la capacidad humana para comunicarse por medio de sonidos articulados y cuya función es transmitir un mensaje. Está compuesto por un significante, que es el elemento perceptible, y un significado, idea o concepto. Recuerda que en esta clase del lenguaje con el gran maestro Javel, habrás desarrollado lo que es el lenguaje, ¿no? O sea, como parte de inicio de todas estas sesiones, el significante y el significado. Una cosa es el significante sería la imagen, ¿no? El significado es el concepto. Por ejemplo, la imagen de manzana, ese es el significante. El significado es el concepto de manzana. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, significado es el concepto, significante es la imagen. Tipos de lenguaje: el lenguaje no verbal, que se establece, que se genera a través de gestos, expresiones corporales, etcétera, y el lenguaje verbal, que es oral y escrito. Hay 2 etapas, una etapa prelingüística, la otra que es ya la etapa lingüística. Pre significa antes de la aparición del lenguaje. Recuerda que la primera forma de comunicación que tiene el ser humano es a través del llanto, ¿verdad? A esto Iván Pavlov lo denominó lenguaje primario.
Y el lenguaje secundario es cuando ya nosotros comenzamos a hablar, ¿no? A través del llanto nosotros nos comunicamos, ¿no? Por ejemplo, el bebé cuando tiene algún malestar, algún mal, tiene hambre, etcétera, el llanto, desde el primer mes. 6 semanas a través de los gorjeos, ¿no? El agu, 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 di, di, eso es lo que hace, ¿no? El balbuceo ya es cuando relaciona una consonante más una vocal, ¿no? Di, 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 da, 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 ta, 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 da. 6 meses. Y a los 8 meses, variaciones de tono, ¿no? Ay, da, di, da, y otras cosas más que hacen, ¿no? O sea, hay una variación de tonalidad en torno a las consonantes y vocales que va utilizando ya con mayor frecuencia. Al año realiza su primera emisión de palabra. Ya esas son las características de la etapa prelingüística. En la etapa lingüística vamos a encontrar a la primera, que es la holofrásica, utiliza una misma palabra para varias situaciones. Por ejemplo, te dice abre, pero no te dice abre la puerta, o sea, abre y apunta a la puerta. Pero ese término abre no solo lo utiliza para eso, agarra una naranja y te dice abre. ¿Qué cosa es lo que te está diciendo? Te está diciendo que peles la naranja, pero no está utilizando otros términos, solamente utiliza un término para referirse a varias cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que pasa en la etapa holofrásica, ¿ya? En la explosión del lenguaje, frases formadas por dos elementos, curiosidad por conocer el nombre de las cosas. Por ejemplo, ya no te dice abre, sino te dice abre puerta. Todavía no utiliza, ¿qué cosa? No utiliza, pues, conectores. En la habla telegráfica, construcción de frases sin uso de conectores. O sea, si bien es cierto, en la anterior lección, ¿no? del lenguaje hay frases que se van formando por dos elementos, en el habla telegráfica existen más de dos. Es el habla telegráfica, ¿no? Pero todavía no utiliza conectores. ¿Dónde va a utilizar conectores? Ya en el lenguaje egocéntrico, ¿no? Utiliza soliloquios o monólogos como si estuviese conversando con él mismo, ¿no? Y sin estar dirigidos a otra persona o algo, ¿no? Ese es el lenguaje egocéntrico. Entonces, de esa manera, vamos a concluir la presente sesión. Vamos con lo que es la práctica. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chabela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chabela? Profesor, ¿puede poner la última diapositiva, por favor? Dice Mila. Chun, 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 chun. ¿Esa, Milagros? ¿Esa es? Me ha respondido. Ya. Okidoki. Ya está. Y semana 6. Ya. A ver, uno dice, no representa una operación del pensamiento. Enano. Enano.
Está fácil, ¿no? No sé cómo estoy, bueno. Claro, conceptual no es una operación, pues, ¿no? Utiliza las operaciones de generalización y abstracción para realizar la conceptualización. Ya, hasta ahí está muy bien, ¿no? 2. Dice, el decir, el oso es un plantígrado. ¿Es una, qué es? Juicio. ¿Juicio o concepto o razonamiento? Claro, es un juicio, pues, ¿por qué? Es un juicio, profe, porque es la relación de términos. Oso y plantígrado. Ya. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta ahí estamos bien. Recuerda que los juicios es la relación de conceptos. No olvides eso, ¿ya? Mamífero con 4 patas, ¿no? Sorry, ¿por qué no sería Plantígrado. razonamiento? ¿Cómo? ¿Por qué no Ah, ya, ya. Sí, razonamiento? sí te escuché. Ya, sí te escuché. Ya al finalcito te escuché. ¿Por qué no hay razonamiento? Hija, cuando te hablan acerca de razonamiento, ¿ya? Tiene que haber premisas y tiene que haber conclusión, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo digo, todos los varones son fieles. Eso es un juicio, es una oración. Pero ¿y qué tengo que concluir? Tengo que concluir en algo, pues. Si todos los varones son fieles, conclusión, Pedro es varón, digo, Pedro es varón, conclusión, ¿cuál sería? Pedro es fiel, ¿te das cuenta? O sea, el razonamiento es una estructura, eso es lo que tienes que entender. Y esa estructura, ¿en base a qué se da? En base a los juicios. ¿Me dejo entender? O sea, cuando te hablan acerca de razonamiento, es concluir en algo. Por ejemplo, te decía, el tal presidente es corrupto, el otro presidente es corrupto, el otro presidente. Conclusión. Entonces, ese es el razonamiento. Pero si yo digo, no, Alberto Fujimori es presidente y es corrupto. ¿Qué cosa es eso? Eso es juicio. Luego, Alan García es presidente, eso es juicio. Entonces, toda la suma de juicios te va a llevar a una conclusión. Es todo eso, eso es razonamiento. La diferencia entre concepto y juicio. La diferencia entre concepto y juicio, Nicole, es sencillo. Oso, ¿qué cosa es? ¿Eso es juicio o es concepto? Eso es un concepto. Plantígrado, aquellos mamíferos cuadrúpedos, ¿eso es un juicio o es un concepto? Es concepto, pues. La relación de conceptos, eso es juicio. ¿Se entiende? Por favor, pregunten, digan algo, ¿eh? Está bien que tengan esas dudas. No sé si la señorita que me preguntó sobre el razonamiento, ¿por qué no puede ser razonamiento? ¿Ha quedado claro? Señorita, ¿quién me preguntó? ¿Ha quedado claro? Hola, ¿están ahí? Es Claro, como profesor. decir, pues, señorita, La U. ¿sí? Sí, profesor. Ya, es como decir, por ejemplo, ¿no? Si, ¿cuándo es suma? Cuando tiene, pues, dos números, ¿no? Que tú vas a sumar, pues, con ese signo, ¿no? Entonces te va a dar una respuesta. Así es el razonamiento. Esa suma que tú estás haciendo, eso es parte del razonamiento. Igualito ocurre también en las letras, ¿no? Tú tienes que utilizarlos para llegar a conclusiones. Y esas conclusiones son juicios, igual. Salud. ¡Qué ganas, oye! Gracias, gracias, De gracias. Escucha. nada.
Pasado 14, pasado el 14. Ya, gente, entonces, ese razonamiento, si tú te das cuenta, no, mira, si yo digo, todos los metales se funden al calor, todos los metales, metales concepto, se funden al calor, concepto, entonces, el oro, ¿qué cosa es? Concepto, es un metal, concepto, conclusión, el oro se funde al calor, todo esa conclusión, juicio. Primera premisa, segunda premisa, conclusión, todo está elaborado de juicios, pero todo eso se conoce como razonamiento. ¿Ya? 3. Las creencias y supersticiones forman parte del pensamiento. ¿Qué pensamiento? ¿Lógico o mágico? Mágico. Es mágico, pues supersticioso, claro, esa es. Pensamiento complejo formado por dos o más juicios. Te está diciendo dos o más juicios, no te está diciendo conceptos, ¿ah? De los cuales se forma una conclusión. ¿Cuál es? Dado. Razonar, pues claro. Profe, ¿y por qué no puede ser deducir? Te está diciendo pensamiento complejo, formado por dos juicios. Si bien es cierto, hay dos formas de razonar, deducir, inducir, pero del pensamiento es de razonar, pues, ¿no? Y se puede razonar de forma deductiva o de forma inductiva. Excelente. De Diosito. Ahí está justo al maestro Pedro, le gusta a Dios. Le gusta hablar de... Asumir de todas las aves tienen alas. Es la operación de... Sí. ¿Cuál es? Generalización. Claro, pues claro, esa es generalización. Pues. Excelente, gente. ¿Eh? ¿De qué esperas? Postula ya. 6. Cuando vemos hermanos gemelos para reconocerlos, hacemos uso de la operación. Dale. Análisis. 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 Habla. Síntesis, generalización. Cuando vemos hermanos gemelos, para reconocerlos hacemos uso de la operación. Síntesis. Separar cualidades, dicen. Puede ser, ¿no? Análisis. Síntesis, Abstracción. no. Abstracción sería sacar lo esencial, ¿no? Para reconocerlos tenemos que hacer análisis. Pues muy bien, está bien. Porque no puede ser abstracción en el sentido de que necesariamente tenemos que, o sea, y si bien es cierto, tenemos que sacar lo esencial de cada uno, pero en el análisis tú te vas dando cuenta cuáles son esas diferencias, ¿no? Que existen entre los dos. 6 la, ¿ya? 7. La teoría del primer sistema de señales con respecto al surgimiento del lenguaje fue desarrollada. Esta teoría del primer sistema de señales, como el llanto, por ejemplo, fue desarrollado y abordado por Pablo. Él es el que desarrolla esa teoría, ¿no? Que el primer sistema de señales es a través de los sonidos, ¿no? Y el segundo sistema de señales se refiere a qué cosa? Al lenguaje, pues, o sea, al habla, ¿ya? Al habla. Esa es la segunda forma de señal que nosotros logramos desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? 7, la D de, de dantesco, de duro, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y 8 nuevamente la D, ¿no? La D de Diosito te ama, Pedro, no te resientes. 9. El lenguaje es la expresión de... ¿Qué cosa es el lenguaje? Es la expresión de el pensamiento. Mira, mira, Pedro, te persigue Dios. La D de Diosito. 10. El permitir enfrentar problemas es una característica del pensamiento denominado. ¿Cuál es? El permitir enfrentar problemas. Direccional, pues, ¿no? Según su dirección. Esa es 10, la C.
La C de Cristo te ama. Ya El sabes quién. Ya. Continuamos. 11. Cuando el pensamiento se manifiesta a través del razonamiento se denomina. lógico. Claro, pues claro. Pero dice, cuando el pensamiento se manifiesta a través del razonamiento se denomina, a través del razonamiento, Coherencia. Coherente. pensamiento coherente, ¿no? Cuando el pensamiento se manifiesta a través del razonamiento, eso es lógico, pues. Lógico, ¿por qué? Porque Lógica. las conclusiones que se derive a partir de eso es en función de la lógica, ¿no? En función de del razonamiento. Además, el término lógico o la lógica, viene del término logos, que significa razón. Iku significa propio de. O sea que cuando hablas de lógica, estás hablando propio de la razón o propio del razonamiento. ¿Ya? ¿Está claro eso? Si A es mayor que B y B es mayor que C, por lo tanto A, ¿ya? ¿Eso qué cosa es? Nuevamente, ¿no? Nuevamente, Convergente. eso es Claro. lógico, claro, es lógico, porque es un razonamiento, pues, lo que está haciendo. Cruzar por debajo de la escalera trae mala suerte. ¿Qué es eso? Claro, no lógico, pues, ¿ya? Dios te ama. Muy bien. Un poema nos puede emocionar hasta las lágrimas. ¿Qué función del lenguaje se manifiesta? ¿Cuál sería? Motivacional. ¿Cuál sería de ahí tu respuesta? A ver, motivacional dice. Profe, la 13, ¿cuál era lógico, verdad? La 3 es no lógico, porque recuerda que cruzar por debajo de la escala trae mala suerte, dice. Eso no es lógico, pues es totalmente ilógico, ¿no? Un poema nos puede emocionar hasta las lágrimas. ¿Qué función del lenguaje se manifiesta? Comunicacional, simbólico, convencional, reguladora o motivacional, pues, ¿no? Profesor, ¿puede Claro. repetir qué significaba ¿Cuál? logos? Lógica, logos no solamente tiene el significado de estudio tratado. El término lógica, por eso que hay un curso llamado lógica, viene de dos voces. Logos, que significa razón, e icus, que significa propio de. Entonces, en su sentido etimológico, la lógica significa propio del razonamiento y la filosofía en sí mismo utiliza la lógica para desarrollar su razonamiento. 15. La publicidad hace uso del pensamiento convergente o divergente. La publicidad. ¿Cómo debe ser la publicidad? Debe ser creativo. Pues si es creativo, debe ser divergente. Muy bien, gente. Entonces, los 5 que sobran, sobrado lo terminan. Bien, eso ha sido todo por hoy, muchachitos.